Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Era medianoche. La ciudad, exhausta del calor y las preocupaciones diarias, se había sumido en un sueño salvador. Dos figuras caminaban por el camino hacia el Pireo. Yo, un viejo delgado y barbudo en largo y Mason, apenas podía arrastrar los pies. Un joven esbelto que me apoyaba tenía alrededor de 25 años. El golpeteo de nuestras sandalias en la piedra se mezclaba con el chirrido de las cigarras. Desde la muralla almenada iluminada por la luna, un búho gritó 3 veces. Me detuve y poniendo mi palma en el hombro del joven dije: «Espera, descansaré un poco, Heródoto». «Está bien, Fidias», respondió él. «Descansa». Salí del camino y me senté en una piedra lisa y plana. Pero en un momento me volví hacia la masa oscura de la Acrópolis. Inmediatamente la memoria me devolvió a aquellos días, ahora distantes, cuando era joven, y no me era nada difícil correr hasta la Acrópolis. El territorio de la Acrópolis me recordaba un campo de batalla. Las Core y Kouroi, arrojadas de sus lugares, yacían como guerreros caídos con sonrisas congeladas en sus rostros ligeramente pintados. Entre los fragmentos de columnas rotas, mechones de hierba amarilla sobresalían. Bajo mis pies, fragmentos de vasijas preciosas que una vez decoraron las paredes del santuario crujían. ¿Cuánto tiempo permanecerá esta huella de la locura de los bárbaros, aquellos que destruyeron nuestro santuario?, pensé entonces. Parece que los atenienses se conformaron con que los dioses castigaran al villano Jerjes por saquear el templo de la diosa virgen. Y a nadie le importa devolver a la Acrópolis su antigua gloria. Mi oído sensible captó un ruido apenas perceptible detrás de mí. Vi a un joven de rostro estrecho, con una cabeza extrañamente alargada. Después de caminar cierta distancia, el extraño se dio la vuelta y se movió en dirección opuesta, hasta detenerse ante un fragmento de una columna que yacía en su camino. Me apresuré a ayudar al joven, y juntos rodamos la columna. «Soy Pericles, hijo de Jantipo», se presentó el joven. Si no fuera por su cabeza alargada, se podría decir que era hermoso. Tenía ojos grises inteligentes muy separados, y su barbilla ligeramente alzada testimoniaba fuerza de voluntad. «Oí hablar de tu padre», dije. «Se hizo famoso en la guerra con los persas. Mi padre Cármides luchó bajo su liderazgo. Mi nombre es Fidias. Verdaderamente una vista triste, ¿no es así? Qué feliz sería si pudiera participar en la restauración de la Acrópolis. Pero tengo que tallar lápidas». «¿Eres escultor?», exclamó Pericles alegremente. «Los propios dioses te enviaron. Acabo de marcar un lugar para un nuevo templo de Atenea, que debería glorificar nuestra ciudad». «Espera», lo interrumpí. «¿Quién te encargó hacer esto?». Pericles orgullosamente echó la cabeza hacia atrás. «Yo mismo. Cuando me elijan estratego, persuadiré al Demos para comenzar a restaurar la Acrópolis». «¿Estás seguro de esto?». «Pero el Demos favorece a Cimón. Es rico y generoso, y por lo que sé, no pretende descansar». «Tendrá que irse», dijo Pericles con convicción. «El Estado debe ser generoso con sus ciudadanos pobres. Me aseguraré de que se pague la participación en el trabajo del tribunal. La asistencia al teatro será gratuita, y entonces el Demos apoyará todos mis planes». ¿Cuántos años han pasado desde mi primer encuentro con Pericles? No podía recordar, porque la medida del tiempo en mi vida no eran años, sino las obras de mis manos, las estatuas. Nos conocimos poco antes de que comenzara a trabajar en la gigantesca estatua de bronce de Atenea la guerrera. Y para Pericles, el tiempo se medía por las resoluciones que proponía al Demos, que se convertían en leyes con su apoyo. Pericles arrancó los tribunales de las manos del Areópago, el baluarte de la aristocracia, y se los entregó al Demos. Cimón fue desterrado, infinitamente rico, igualmente generoso, y al mismo tiempo limitado y poco educado, más espartano que ateniense.
El destierro de Cimón coincidió con la finalización del trabajo en la estatua de Atenea la guerrera. Se alzó sobre la Acrópolis, ya limpia de escombros. Girando la cabeza, la señora parecía abrazar toda la ciudad con su mirada, y en esta mirada se podía ver una llamada. Y como obedeciendo a ella, en Cerámico y otros distritos de la ciudad poblados por artesanos, los maestros se pusieron delantales de cuero, se ataron el cabello con cintas y fueron al ágora. Pericles y yo los estábamos esperando allí. Dividiendo los maestros en grupos, los llevamos a todos a la Acrópolis, para hacer lo que glorificaría la grandeza de la democracia ateniense, su victoria sobre el caos en que se encontraba Atenas cuando fue capturada por el enemigo, la gran unidad, del demos, liberada del enemigo externo, los persas, y del interno, la aristocracia. La ciudad antigua, cautivada por nuestros planes con Pericles, se volvió diferente de sí misma, se transformó en un taller gigantesco, donde el martilleo de martillos, el ruido de fuelles de herrero, el zumbido de sierras y el chirrido de ruedas resonaban desde todas partes, desde Pentélico, donde se extraía de las entrañas de la montaña el maravilloso mármol blanco con vetas azules. Lo transportaban en carros en forma de tambores para futuras columnas. Bueyes poderosos, antes de ser enganchados a los carros, pastaban en las laderas de Maratón y, como dicen, descendían de aquel toro que escupía fuego que el gran héroe ateniense Teseo mató. Bajo la carga enorme, las ruedas se hundían en el suelo pedregoso, haciendo chispas. Desde Pentélico a Atenas se extendía un surco profundo. Desde el mar, desde el Pireo, en carros tirados por mulas traían lingotes de cobre de Chipre, tablones de cedro del Líbano. Todos recordaron el día cuando esclavos de piel negra, con colmillos de elefante en los hombros, pasaron por Atenas por el camino del Pireo. Pero solo un extranjero que accidentalmente se encontró en la multitud podría pensar así. Cada ateniense sabía que 3 años atrás una trireme con 30 efebos había sido enviada desde el Pireo a Egipto. Debían navegar por el Nilo hasta sus misteriosas fuentes para capturar allí una gran manada de elefantes y tomar los colmillos de los gigantes del bosque. Allí van, quemados hasta quedar negros por el sol libio, son difíciles de reconocer en sus ropas coloridas, en sandalias con suelas excepcionalmente gruesas hechas de piel de hipopótamo. Quedaron 7 de ellos. El resto fue aplastado por elefantes, o se ahogaron en el Nilo, o simplemente no pudieron soportar el difícil viaje, quién sabe. Pero todos sabían que 20 talentos de oro habían sido gastados en la caza libia, y entonces surgió una discusión sobre cuántas veces más caro resultaría el marfil destinado al rostro y partes abiertas de la escultura de la señora, que las placas doradas de las cuales se compondría su vestimenta. Todos los ciudadanos atenienses ya sabían cómo se vería en líneas generales la escultura que debía decorar el nuevo templo de Atenea. Después de todo, yo había presentado a los 10 estrategos y luego al Consejo de los 500 y la Asamblea Popular su modelo de tamaño natural. Fue aprobado, pero tenía no solo que ampliar el modelo 7 veces, no solo reemplazar cera, madera y arcilla con oro, marfil y mármol. Tenía que encontrar, en lugar del rostro femenino convencionalmente creado, características tan únicas, tal expresión que absorbiera tanto la imagen de la diosa creada por el mito como mi propia concepción de la belleza. Tales estatuas nunca habían sido creadas por el arte griego. Todos los dioses olímpicos de maestros antiguos, Atenea, Artemisa, Afrodita, eran similares entre sí como hermanas gemelas. Sonreían idénticamente. La sonrisa parecía pegada a la parte inferior de sus rostros. Se suponía que debía crear la ilusión de movimiento, pero en cambio causaba una impresión de artificialidad, tensión. Solo los labios sonreían, mientras los ojos y mejillas permanecían serios.
La incapacidad de los maestros para transmitir el juego de mejillas y ojos humanos empobreció la imagen divina. Todo en el mundo cambia, nada permanece quieto. ¿Por qué entonces el arte que reproduce la belleza divina debería permanecer sin cambios? Estos pensamientos no me dejaron cuando trabajé en la cabeza de mármol de Atenea, que debía convertirse en el modelo para la cabeza de madera cubierta con placas de marfil. En el suelo del taller estaban esparcidos pedazos procesados de mármol. No podía encontrar la imagen apropiada. ¿Cuánto mármol has destruido? Pericles se sorprendió cuando visitó el taller. Se inclinó sobre una cabeza de mármol con nariz rota, la recogió y comenzó a examinarla, volteándola hacia diferentes lados. ¿Qué no te gustó de esta cabeza?, preguntó el estratego. Entiendes, dije, le falta algo, pero puedo estar equivocado. Y a mí me gusta. Tiene un rostro noble. Me parece que no es ateniense. Tal forma de ojos se encuentra en mujeres helénicas cuyo padre o abuelo fueron lidios. Esta podría ser una bisnieta de Creso. Y de hecho, esto no está mal, dije, sintiendo el mármol con mis dedos. Solo tendré que alargar un poco el rostro y hacer la nariz más empinada. Ven, amigo, en un mes trabajaré en esta cabeza. Ocupado con el trabajo, además de la cabeza de Atenea, también estaba diseñando el futuro templo, decorado con esculturas, y no me di cuenta de cómo pasaron 2 meses. No sabía que en Atenas, y no solo en Atenas, sino en toda la Hélade, el nombre de Pericles ya estaba vinculado no con mi nombre, sino con el nombre de Aspasia. Pericles y Aspasia, Aspasia y Pericles. Oh, estas mujeres. Los griegos creían que todos los problemas vienen de ellas. Después de todo, no fue otra sino Pandora, dominada por la curiosidad, quien abrió la urna en la cual todos los vicios, infortunios y enfermedades humanos estaban encerrados y se extendieron entre las personas, como si ella, Pandora, y no los dioses, fuera culpable de esta desgracia. Y Helena, después de todo, Homero la hizo culpable de la destrucción de Troya, aunque Paris la secuestró y llegó a la ciudad de Príamo no por su propia voluntad. Aspasia llegó a Atenas desde la ciudad de Asia Menor, Mileto, por su cuenta, para admirar la estatua de Atenea la guerrera. En la Acrópolis, Pericles la vio, y impresionado por su belleza, no pudo apartar los ojos de ella. El primer estratego despidió a su esposa no amada y llevó a Aspasia a su casa. Esta es la historia del conocimiento y amor de Pericles y Aspasia, como la cuentan contemporáneos razonables y no envidiosos. Y otros dicen que la mujer de Mileto encantó a Pericles y lo sometió a su voluntad, y supuestamente todos los problemas de Atenas vienen de ella. No sabía nada sobre estos rumores porque estaba completamente inmerso en el trabajo, pero un día Pericles llegó al taller. Y no solo, al ver a Aspasia me estremecí. Esta es mi señora Aspasia, dijo Pericles contenidamente. Quería conocer al creador de Atenea la guerrera, pero decidimos no molestarte. Mientras tanto, estaba murmurando algo para mí mismo, sin quitar los ojos de Aspasia. Luego levanté mi mano y, moviendo mis dedos, sentí algo en el aire. Aspasia, continuó Pericles con una sonrisa forzada, no te sorprendas, mi amigo te ve por primera vez, y probablemente. No es eso, lo interrumpí. Eché hacia atrás la tela que cubría la cabeza de mármol. ¿No te parece, Pericles, que mi Atenea se parece a tu señora? ¡Mira! ¡Increíble!, exclamó Pericles. Los mismos ojos ligeramente alargados. ¿Pero qué dirán los atenienses? Ya me acusan de apoyar la impiedad y alentar a filósofos impíos, y al ver tu Atenea me acusarán de blasfemia. ¿Pero puedo llamar testigos? Se entrometió Aspasia en la conversación. Que nadie me vio. Si llega a juicio,
Todos los atenienses respetados estarán en tu defensa, Sófocles y Pódamo, a quienes he dicho repetidamente que quiero conocer a Fidias. Mi parecido con el modelo de Fidias es accidental. ¿Es accidental? Sonreí mirando a Pericles. Después de todo, tú mismo encontraste la cabeza de mármol que se convirtió en mi modelo. Y parece que ella se convirtió también en un modelo para ti. Aspasia sonrió encantadoramente. Entonces, Fidias, ¿debo mi felicidad a ti? Probablemente sí, dijo Pericles. Pero su rostro permaneció serio, y aparecieron arrugas en su frente. Pero Fidias dijo después de un largo silencio: haz que este parecido no sea llamativo. Eso no es difícil, dije. Mira. Dando unos pasos, recogí un casco de bronce del suelo y se lo puse a Atenea en la cabeza. ¡Maravilloso!, exclamó Aspasia. Siempre supe que un pétaso cambia la apariencia, pero un casco hace a una persona completamente irreconocible. Mira cómo esta mujer con mi rostro se ha convertido en una amazona guerrera. Y lamento que nuestros descendientes, muchos años a partir de ahora, solo escucharán sobre la belleza de Aspasia, dije. Y también es injusto que cuando vengan al Partenón no verán a aquellos que lo crearon. ¿De qué hablas, Fidias?, preguntó Pericles con miedo. En lugar de responder, sonreí. Pasaron 3 años más, y en la Acrópolis se alzó el majestuoso templo de Atenea, la Virgen, el Partenón. Fue construido por los arquitectos Calícrates e Ictino, pero la decoración escultórica del friso y frontones me pertenecía a mí y mis estudiantes. Con mi mano maestra delineaba la figura, determinaba su lugar entre otras, y los estudiantes terminaban. A veces corregía una estatua ya terminada, de modo que parecía que toda la decoración escultórica del Partenón me pertenecía solo a mí. Valoraba el talento y entusiasmo creativo en los jóvenes, odiaba la adulación y no aceptaba regalos de estudiantes. Todos recordaron cómo expulsé al rico armador Atenodoro, que quería cambiar mi actitud hacia su hijo Menón, un estudiante diligente pero sin talento, a través de regalos. Comencé a asignar a Menón tareas tan simples que cualquier artesano podría realizarlas, y luego completamente rechacé sus servicios. La consagración del templo tuvo lugar durante la celebración de las grandes Panateneas. En la noche del día 28 del mes Hecatombeón, una carrera con antorchas tuvo lugar en la ciudad. El ganador se consideraba aquel que llegara primero con una antorcha ardiendo. Al amanecer, los participantes de la procesión festiva se reunieron en Cerámico. Desde un edificio especial cerca de las puertas de Hipilo, los vasos sagrados y otros elementos utilizados anualmente fueron sacados. Heraldos en ropa blanca, que se asemejaba a la ropa en esculturas, anunciaron por orden de los sacerdotes el orden de acciones que cada grupo de participantes del festival debería realizar. Al frente caminaban jóvenes llevando un modelo de un barco, en cuyo mástil, en forma de vela, el peplos de la diosa brillaba con oro. Durante 9 meses había sido tejido por doncellas de dedos ágiles, las mejores artesanas de la ciudad. Esta vestimenta, en el día de las Panateneas, debía cubrir los hombros de la diosa, que era considerada la primera artesana. Las jóvenes tejedoras pusieron toda su diligencia y habilidad en el peplos, pero nadie pensó en presumir de su habilidad. Todos recordaron lo que Atenea hizo con la presumida Aracne, la convirtió en araña. Luego vinieron doncellas en quitones de cintura alta. Llevaban regalos sagrados en sus cabezas, vasos altos, cajas con elementos preciosos, sillas complejas de madera negra y marfil para dioses y diosas. Las negras estaban destinadas a dioses subterráneos, las blancas a celestiales. Jóvenes sirvientes en quitones blancos ceñidos con pañuelos rojos llevaban toros blancos engordados con cuernos dorados y cintas en sus poderosos cuellos, así como ovejas blancas. Todos estos animales serían sacrificados a Atenea y su carne alimentaría a toda la comunidad. Las personas compartirían el banquete junto con su patrona, el polvo de cascos,
y pequeños cascos, apenas se había asentado cuando aparecieron músicos con trompetas y flautas decoradas con cintas. Las llevaron a sus labios. Y la melodía sagrada llenó los corazones de los atenienses con éxtasis orante que parecía acercarlos a la gran diosa. Detrás de los músicos caminaron viejos de barbas grises, cabezas grises, pero aún vigorosos y hermosos para su edad. Eran participantes en batallas con los persas, testigos impotentes de cómo Jerjes, habiendo capturado la Acrópolis, la incendió. Los viejos, triunfalmente, agitaron ramas de olivo y las personas en la multitud, saludando la procesión, lloraron de alegría. Finalmente, los participantes de batallas en Maratón, Salamina y Platea vivieron para ver la restauración de la Acrópolis. ¿Y qué restauración? La Acrópolis, destruida por los persas, ahora se alzaba inmensamente más rica y hermosa. ¿Pero qué son estos sonidos acompasados? El ruido de cascos. Aparecieron jinetes, 4 en fila, en caballos blancos de pura raza. La multitud estaba en éxtasis. La caballería ateniense, su gloria. Los atenienses conocían a cada jinete. En los primeros 4 estaba el hermoso Alcibíades, sobrino y pupilo de Pericles. Tenía los mejores caballos, las mejores codornices, y lo que fuera que él, a través de la puerta de mármol monumental Las Propíleos, la procesión festiva entró en la Acrópolis. Pasó junto a la estatua de Atenea la guerrera, que se alzaba al cielo, hacia el Partenón brillante de mármol. Rodeándolo, los participantes de la procesión admiraron los relieves en el friso. Allí, tales Panateneas fueron representadas, sus participantes masculinos y femeninos fueron tallados en mármol por mí y mis estudiantes. Deben glorificar a Atenea no por un año, no por varios años o incluso décadas, sino por varios siglos o tal vez incluso milenios, hasta que la piedra sólida se convierta en polvo. Y aquí la procesión entra en el templo. Aquellos que vieron a la diosa por primera vez caen boca abajo, cegados por la firmeza de su mirada y el brillo de su vestimenta hecha de oro puro. La diosa está de pie, apoyándose en un escudo, incapaces de quitar los ojos del rostro de la diosa, no prestan atención a las imágenes en el escudo. Pero estas personas de pie bajo las columnas parecen estar en el templo no por primera vez. Susurran entre sí. ¿Ves a ese guerrero en el casco? Ese es claramente el rostro de Pericles. ¿Y ese viejo calvo con un martillo? Por supuesto, ese es Fidias. Blasfemia. Pericles. Yo, de pie cerca, oímos este susurro. Que silben los enemigos. El mundo nunca ha visto tal templo. Y de nuevo por toda la ciudad resonaron alegremente los nombres. Pericles y Fidias. Fidias y Pericles. Solón puso la base de la democracia. Clístenes la fortaleció. Pericles, y hoy erigimos sobre ella un templo majestuoso, un monumento a la democracia. Fidias, es hora. Resonó una voz. El amanecer llegará pronto, y pueden notar tu ausencia en prisión. Vamos, Heródoto, respondí. Y aquí estamos caminando lado a lado otra vez, maestro y estudiante, pero los recuerdos que me capturaron no me dejan ir. Y ya no estoy en Atenas, sino en Olimpia, un baldío detrás del lugar sagrado, chispas de un fuego vuelan al cielo nocturno y parece que el número de estrellas aumenta allí. Aquí aún no tengo estudiantes. Heródoto fue el primero. Esa noche su padre lo trajo, explicando que era un timonel y no podía llevar al chico al mar, y su madre había muerto algunos meses atrás. Por la mañana le dije a Heródoto, muéstrame lo que puedes hacer. El chico moldeó un zorro de arcilla que parecía estar corriendo. No está mal, aprobé y agregué, te enseñaré. Más tarde hubo otros estudiantes, pero Heródoto siguió siendo el más querido y más talentoso. Conseguimos un taller con un caldero gigantesco en el medio. El día que terminamos el modelo de la estatua de Zeus de arcilla y cera, llegó la noticia de la muerte del barco de Apolonio, padre de Heródoto. Reemplacé al padre del chico.
Oh, cómo el destino envidioso combina maravillosamente alegría y dolor. Acabábamos de terminar el trabajo en la cabeza de mármol de Zeus, cuando llegó una carta de Atenas con la noticia de que yo, Fidias, era acusado de robar oro estatal destinado a la vestimenta de la diosa. Inmediatamente entendí que al acusarme querían asestar un golpe a Pericles, y dejando todos mis asuntos comencé a prepararme para el viaje. Oh, cómo Heródoto me rogó que no hiciera esto. Piensa, maestro, dijo, señalando al modelo de mármol ya terminado de la cabeza de Zeus. ¿Quién, además de ti, puede encarnar tu plan en marfil y oro? Tu estatua debería decorar el templo del santuario panhelénico en Olimpia. Pero soy ateniense. Mi patria me amenaza con deshonra. Si no aparezco, me declararán ladrón. ¿Y puede un ladrón trabajar en una estatua del Padre de los dioses? Pero allí tus enemigos se abalanzarán sobre ti. Oí que tu ex estudiante Menón se convirtió en el acusador. Quería ser mi estudiante, pero no se convirtió en uno. Respondí. Lo despedí por falta de talento. Pero tales nulidades son las más peligrosas, dijo Heródoto. Los enemigos te despedazarán como perros rabiosos. ¿Puedes ir solo a esta jauría? Después de todo, eres la gloria de toda la Hélade. Dejemos esto, dije severamente entonces. Conozco tu devoción. Tus argumentos son razonables, pero soy rehén de Atenas. Si no regreso, entonces una sombra caerá no solo sobre mí, sino también sobre mi amigo Pericles. Sucedió exactamente como Heródoto predijo. ¿Cómo puede uno justificarse ante personas cegadas por el odio? 500 eliastas que estaban examinando la calumnia de un vil psicofanta, que supuestamente observó cómo yo, abordando un barco en el Pireo, me doblé bajo el peso del oro. Vieron en el desempeño de sus deberes un medio para satisfacer pasiones, prejuicios. Prueba de mi culpa fue para ellos ya el hecho de que había ido a Olimpia, al hostil Peloponeso. No significaba nada para ellos que hubiera sido invitado a decorar el santuario panhelénico. No les importaba que esta acusación fuera inmediatamente y fácilmente refutada. Después de todo, Pericles, que conocía bien a sus conciudadanos, me había aconsejado en su momento hacer removibles las partes doradas de la escultura, y cuando el oro, removido del cuerpo de la diosa, fue pesado ante ellos, todos vieron que los 40 talentos completos de metal estaban en su lugar, y aún así el juicio continuó por otro mes completo. Primero los acusadores hablaron de robo de marfil, pero cuando esta acusación también fue rechazada, los jueces me condenaron a prisión por blasfemia. Insultó a la señora, decía la decisión del tribunal, al retratar a Pericles y a sí mismo en su escudo. Estaba convencido de que los jueces estaban dilatando, avanzando acusaciones cada vez más nuevas, porque recibían 2 óbolos por cada sesión. Recibían este dinero por nada. No había que cavar el suelo pedregoso, soplar el horno, levantar el martillo. 2 óbolos, solo por sentarse, escuchar y votar. Entonces Pericles se equivocó cuando comenzó a pagar por la participación en el trabajo del consejo y sesiones del tribunal. Pensé dolorosamente. ¿Y habría sido mejor si el derecho a juzgar perteneciera a los nobles? Pero ellos también podrían haber sido comprados. Después de todo, nada menos que 300 años atrás, el poeta Hesíodo llamó a los jueces aristocráticos devoradores de regalos. Súbitamente de la memoria surgió la imagen de Atenea, mi Atenea, que adornó el maravilloso templo de la Acrópolis. Si no hubiera habido la ley de Pericles sobre 2 óbolos por participación en el tribunal, no habría habido Partenón. Qué maravillosamente conectados en los asuntos mortales
están los hechos y eventos que parece no tienen nada en común. Dos óvulos pegajosos, destinados para cada uno de estos hombres pobres, para que pudieran apartarse de sus asuntos y sentarse en el tribunal, y un templo de mármol brillante, una estatua de la diosa, en vestiduras doradas y un veredicto injusto que me arrojó a prisión. Pericles, el padre de la democracia, no podía hacer nada para ayudar a su amigo. El sistema que había creado se había vuelto contra él. El primer estratego fue culpado por todos los problemas y fracasos que se abatieron sobre el Estado. Primero condenaron a su maestro Anaxágoras, el gran sabio. El primero en proponer el principio de que el universo está organizado no por la voluntad de los dioses, no por casualidad, sino por la razón. Anaxágoras fue acusado de considerar al Sol no un dios, sino una masa fundida enorme. El filósofo fue sentenciado a muerte en ausencia y habría perecido si no hubiera tenido la suerte de escapar. Y no lograron sentenciarme a muerte, pero querían enviar un asesino a la prisión, y no simplemente envenenarme, sino acusar a Pericles de envenenamiento, quien supuestamente temía que el escultor supiera algo vergonzoso sobre el primer estratego, gente vil. Si no fuera por Heródoto, que se enteró de estos planes. Me detuve y abracé a Heródoto. Oh dioses, ¿dónde está la justicia? Gracias, chico. No tenía miedo de la muerte. Vamos más rápido, maestro, ya puedo ver el barco. Nos están esperando. El barco se deslizó rápidamente sobre la ola matutina coloreada por la eos de dedos rosados. Heródoto estaba en el remo del timón, hijo de Apolonio. Me agarré al hombro de mi estudiante. Bóreas despeinó mi cabello gris. La cinta que lo sujetaba cayó por la borda. ¿Oíste, maestro?, me preguntó Heródoto, sin darse la vuelta. El demos liberó al vil psicofanta Menón de todos los deberes y ordenó al estratego cuidar de su seguridad. Pero esto no ayudó. Esta noche alguien lo mató. Permanecí en silencio. Tal vez no oí estas palabras, o ya era indiferente a la expresión de odio del demos hacia mí, y no me alegraba que el calumniador fuera castigado como se merecía. Y no me interesaba cómo Heródoto se enteró del asesinato de Menón si había estado a mi lado conmigo toda la noche. ¿O era tan imperceptivo que no entendí que a medianoche fue una persona quien gritó con la voz de un búho? O tal vez entendí todo esto, pero no tenía tiempo para todas estas trivialidades. Ante mis ojos surgió la imagen majestuosa de Zeus de Olimpia, desplazando de la memoria a Atenea, nacida de mi cabeza. La memoria de Zeus se apoderó de mí completamente ahora. Allí, en Olimpia, donde los juegos sagrados reunían a toda la Hélade, donde los mejores atletas competían bajo los ojos vigilantes de los dioses, debía crear algo que superara incluso a mi Atenea. Pero cuán diferente era aquel tiempo de los días gloriosos en Atenas, cuando Pericles y yo trabajábamos juntos como una mente, una visión. En Olimpia trabajé solo con mis estudiantes. El taller era vasto, más grande que cualquiera que hubiera comandado jamás. El centro era un caldero de bronce enorme, donde derretiríamos el oro y prepararíamos el marfil. El aire mismo parecía espeso con expectación y el peso de la responsabilidad sagrada. Aquí crearía al Padre de todos los dioses en su plena majestad. Cuando concebí por primera vez la estatua de Zeus, supe que debía ser diferente de todo lo que había existido antes. El dios sentado se alzaría casi 40 pies de altura, su cabeza casi tocando el techo del templo. Su trono sería una obra maestra en sí mismo, adornado con piedras preciosas y grabados intrincados. Pero era la expresión en su rostro lo que consumía mis pensamientos día y noche. ¿Cómo capturar la divinidad misma en marfil y oro? ¿Cómo hacer que ojos mortales crean que están mirando al rey del Olimpo? Estas preguntas me atormentaban mientras trabajaba en los modelos preliminares, descartando intento tras intento hasta que el suelo del taller estaba lleno de bocetos rechazados y formas de arcilla rotas.
Heródoto resultó invaluable durante aquellos largos meses. Había crecido del niño asustado que su padre me había traído hasta convertirse en un artesano hábil con una comprensión intuitiva de mi visión. Cuando trabajaba en silencio, perdido en contemplación, él parecía saber exactamente qué herramienta necesitaba, qué material debía prepararse. Su lealtad nunca vaciló. Incluso cuando las tormentas políticas de Atenas comenzaron a alcanzarnos en nuestro santuario. La primera carta ominosa llegó el día en que acabábamos de completar el delicado trabajo en la mano derecha de Zeus, que sostendría la figura de Nike, diosa de la victoria. El mensajero, cubierto de polvo por su largo viaje, me entregó un pergamino con manos temblorosas. Incluso antes de romper el sello, sentí que mi exilio pacífico estaba a punto de terminar. La carta era breve pero devastadora. Cierto Menón, a quien apenas recordaba como uno de mis estudiantes fracasados, me había acusado formalmente ante la asamblea ateniense de robar oro destinado a la estatua de Atenea. La acusación era absurda. Como Pericles sabiamente había aconsejado, todos los elementos dorados de la estatua eran removibles y podían pesarse en cualquier momento, pero entendí inmediatamente que esto no se trataba de oro. Se trataba de destruir a Pericles a través de mí. ¿Qué pasa, maestro?, preguntó Heródoto, viendo palidecer mi rostro. Problemas de casa, respondí, tratando de mantener firme mi voz. Dicen que soy un ladrón. Los ojos del joven destellaron con ira. Imposible. ¿Quién se atrevería a hacer tal acusación? Un estudiante fracasado buscando venganza, o mejor dicho, una herramienta en manos de los enemigos de Pericles. Dejé la carta a un lado y miré alrededor del taller. Alceus, a medio completar, alzándose majestuosamente en el centro. Quieren que regrese a Atenas para defenderme, pero no puedes partir ahora, protestó Heródoto. El Comité Olímpico, los sacerdotes, toda la Hélade está esperando su finalización. Compartí su angustia, pero el deber hacia mi patria gritaba más fuerte que la ambición artística. Soy ateniense, Heródoto. Si no regreso para enfrentar estas acusaciones, me declararán culpable en ausencia. Mi reputación y peor, la posición de Pericles será destruida. Entonces permíteme ir contigo, me rogó. Necesitarás amigos leales en Atenas. No, dije firmemente. Debes quedarte y proteger nuestro trabajo. Continúa con los detalles menores. Las decoraciones del trono, las sandalias, el drapeado del Imation. Regresaré tan pronto como pueda limpiar mi nombre. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una certeza fría se instaló en mi corazón. Los vientos políticos en Atenas habían cambiado dramáticamente desde que partí. El propio Pericles estaba bajo ataque. La gran peste había devastado la ciudad, y la gente buscaba a alguien a quien culpar por sus desgracias. El estadista brillante que había hecho de Atenas la joya del Mediterráneo era ahora visto por muchos como la causa de su sufrimiento. Durante los días que me tomó prepararme para partir, llegaron noticias más perturbadoras. Anaxágoras, el querido maestro de Pericles y mi mentor filosófico, había sido acusado de impiedad por sus teorías científicas sobre la naturaleza del sol. En lugar de enfrentar a un jurado ateniense, el sabio anciano había huido de la ciudad. Si Atenas se volvería contra alguien de su estatura y aprendizaje, ¿qué esperanza tenía yo? Aún así, ¿no podía abandonar a Pericles en su hora de necesidad? Nuestra amistad había forjado no solo la belleza física de la Acrópolis, sino el alma misma de la Atenas democrática. Juntos habíamos creado una visión de lo que la humanidad podría lograr cuando se liberara de las cadenas de la tradición y la superstición. Esa visión estaba ahora bajo asalto, y no podía acobardarme en Olimpia mientras mi más querido amigo enfrentaba a sus enemigos solo. La noche antes de mi partida caminé solo por el bosque sagrado que rodeaba el templo. Los antiguos olivos, sus ramas retorcidas alcanzando las estrellas, parecían susurrar advertencias sobre las pruebas que me esperaban. Pensé en todos los vencedores olímpicos que habían competido aquí, movidos por la misma pasión por la excelencia que había motivado mis emprendimientos artísticos,
¿Probaría ser digno del mismo coraje que habían mostrado en sus competiciones? De pie ante el templo que albergaría mi Zeus, hice un voto silencioso. Cualquiera que fuera el destino que me esperara en Atenas, regresaría para completar esta obra. El Padre de los dioses merecía nada menos que la perfección, y no permitiría que las maquinaciones políticas privaran al mundo de esta visión divina. Cuando llegó el amanecer, Heródoto esperaba junto a mis pertenencias empacadas, su rostro joven marcado por la preocupación. «Maestro», dijo silenciosamente, «temo que vas a tu perdición». «Quizás», reconocí, «pero un hombre debe enfrentar su destino con dignidad». Me rogó, «¿regresarás?» «Debe regresar». Lo abracé entonces, este estudiante leal que se había vuelto como un hijo para mí. «Pase lo que pase, recuerda esto. Servimos algo más grande que nosotros mismos. Arte, belleza, la chispa divina que eleva a la humanidad por encima de la mera supervivencia. Ese servicio nunca termina, sin importar el precio que paguemos». El viaje a Atenas se sintió como una marcha hacia la ejecución. Cada milla me acercaba a una ciudad que ya no reconocía. Un lugar donde el miedo y la sospecha habían reemplazado al optimismo confiado de la era dorada de Pericles. El barco que me llevaba parecía arrastrarse por el mar color vino, como si incluso los elementos conspiraran para retrasar la confrontación inevitable. Cuando el contorno familiar de Ática apareció en el horizonte, me encontré recordando no los días gloriosos de construcción y creatividad, sino el momento simple cuando conocí a Pericles por primera vez en la Acrópolis cubierta de escombros. Dos jóvenes con sueños imposibles habían estado entre las ruinas dejadas por los invasores persas y se habían atrevido a imaginar algo mayor surgiendo de la destrucción. Ahora uno de esos soñadores navegaba hacia lo que podría ser su juicio final, mientras el otro esperaba en una ciudad que se había vuelto suspicaz de los mismos sueños que la habían hecho grande. El puerto del Pireo bullía con su actividad usual, mercaderes pregonando sus mercancías, esclavos cargando y descargando carga, pescadores remendando sus redes. La vida continuaba sus ritmos eternos, indiferente al drama personal desarrollándose en mi corazón. Había creado obras que durarían más que imperios. Pero en este momento me sentía tan frágil y temporal como la niebla matutina. Entre la multitud, esperando en el muelle, divisé una figura familiar, no el propio Pericles, quien habría sido demasiado conspicuo, sino uno de sus agentes de confianza. La expresión sombría del hombre me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el clima político al que estaba entrando. La era dorada estaba terminando, y aquellos que la habían construido ahora eran llamados a rendir cuentas por una población cansada de la grandeza. Cuando mis pies tocaron suelo ateniense una vez más, susurré una oración a mi diosa patrona. Atenea, concédeme la sabiduría para navegar estas aguas traicioneras. Ayúdame a preservar no solo mi propio honor, sino el legado que hemos construido juntos. La estatua de Atenea Promachos, mi propia creación, brillaba en la distancia en la cima de la Acrópolis, pero incluso su lanza de bronce parecía inclinarse bajo el peso del humor cambiante de la ciudad. El agente se acercó con casualidad estudiada. «Fidias», murmuró, «eres esperado. Pero ten cuidado. Las redes ya están echadas y muchos que se llaman tus amigos han demostrado tener lealtades notablemente flexibles». Asentí, no sorprendido por esta advertencia. En tiempos de agitación política, la prudencia a menudo se disfraza como sabiduría, y muchos que una vez celebraron nuestros logros, ahora se distanciarían de cualquier asociación con la controversia. El juicio que me esperaba sería tanto sobre la dirección de la propia Atenas como sobre mi culpa o inocencia personal. Sin embargo, mientras caminaba por las calles familiares hacia cualquier destino que me esperara, sentí una extraña sensación de paz. Había vivido plenamente, amado profundamente y creado obras que tocaban lo divino. Cualquier juicio que hombres mortales pudieran rendir
Los dioses mismos ya habían pesado mis esfuerzos y los habían encontrado dignos. El Partenón aún coronaba la Acrópolis. Atenea aún miraba protectoramente sobre su ciudad, y en la distante Olimpia, mi Zeus inacabado esperaba pacientemente mi regreso, la medida final de una vida. Me di cuenta, no es si termina en triunfo o tragedia, sino si ha añadido algo hermoso y verdadero al mundo. Por ese estándar, podría enfrentar lo que viniera después con ecuanimidad. Atenas podría rechazarme, pero el arte mismo recordaría. La Atenas a la que entré poco se parecía a la ciudad confiada y próspera que había dejado atrás. La gran peste, que había reclamado casi un tercio de la población, incluyendo los propios hijos de Pericles, había dejado cicatrices visibles por todas partes. Casas vacías permanecían con puertas selladas, sus dueños muertos o huidos al campo. El ágora, una vez bullendo con discurso intelectual y actividad comercial, ahora zumbaba con una energía diferente, el murmullo peligroso de una población buscando chivos expiatorios para sus desgracias. Fui conducido no a mi antiguo taller ni a la casa de Pericles, sino a una morada modesta en un distrito silencioso donde podía permanecer desapercibido hasta que comenzaran los procedimientos formales. La casa pertenecía a Calícrates, uno de los arquitectos del Partenón, un hombre cuya lealtad a nuestra causa nunca había vacilado, a pesar de los vientos políticos cambiantes. Mi viejo amigo, dijo Calícrates, abrazándome con calidez genuina, desearía que tu regreso fuera bajo circunstancias más felices. ¿Qué tan malo está realmente?, pregunté, dejando mis pocas pertenencias. Su rostro se volvió grave, peor de lo que podrías imaginar. La gente está asustada, enojada, buscando a alguien a quien culpar por su sufrimiento. Pericles ha logrado mantener el poder, pero su apoyo se debilita cada día. Tu acusador, este Menón, ha sido muy astuto. No solo te está atacando, sino usando tu caso para atacar todo el programa cultural que definió nuestra era dorada. ¿Y qué hay de Aspasia? La expresión de Calícrates se oscureció aún más. También bajo ataque. La acusan de impiedad, de corromper a la juventud ateniense, de influencia indebida sobre Pericles. Algunos incluso la culpan por la guerra con Esparta. Enfrenta su propio juicio. El alcance completo de la conspiración se me hizo claro. Entonces, esto no era meramente venganza personal de un estudiante fracasado, sino un asalto coordinado contra todo lo que Pericles representaba. Al atacar a aquellos más cercanos a él, su maestro Anaxágoras, su amada Aspasia y su colaborador artístico, sus enemigos buscaban aislarlo y destruirlo sin el riesgo de desafiar directamente sus aún considerables habilidades políticas. ¿Ha pedido verme?, pregunté. No se atreve, respondió Calícrates. Cualquier asociación pública contigo ahora solo alimentaría los argumentos de sus enemigos de que él es parte de tu supuesta conspiración. Pero mensajes privados han sido enviados. Sabe que has regresado, y él se lamenta por lo que debes soportar. Pasé esa primera noche en Atenas caminando por las calles familiares, observando cómo había cambiado el humor de la ciudad. Donde una vez los ciudadanos habían mirado la Acrópolis con orgullo, ahora captaba miradas ocasionales de resentimiento. El Partenón, esa joya corona del programa de construcción de Pericles, se había convertido en algunas mentes en un símbolo de extravagancia derrochadora durante un tiempo de guerra y peste. El logro mismo, que debería haber asegurado nuestra inmortalidad, se había convertido en otra arma en el arsenal de nuestros enemigos. En el taller donde una vez tallé el rostro de Atenea, encontré a un maestro diferente trabajando, rodeado de encargos para marcadores de tumba y relieves memoriales. La peste había creado un negocio próspero en monumentos a los muertos. Me miró nerviosamente cuando entré, claramente reconociéndome, pero incierto si el reconocimiento sería sabio o peligroso. Paz,
amigo, dije gentilmente. Vengo solo a mirar el lugar donde una vez se hizo trabajo más feliz. Se relajó ligeramente. Eres Fidias. Yo siempre he admirado tu trabajo. La Atenea Partenos luchó por las palabras. Ahora es evidencia en un procedimiento legal. Completé su pensamiento con humor amargo. Tal es el destino de la belleza en tiempos de conflicto político. Mientras me preparaba para irme, el escultor más joven encontró su coraje. Maestro, por lo que vale, todo artesano en Atenas sabe que las acusaciones contra ti son falsas. Tu integridad es legendaria entre aquellos que trabajan con sus manos. Sus palabras me calentaron más que cualquier patronazgo real podría haberlo hecho. Los artesanos comunes, al menos, aún recordaban quién era yo realmente. Sin embargo, sabía que en los procedimientos judiciales por venir, sus voces llevarían poco peso contra la indignación orquestada de mis acusadores. La citación formal llegó 3 días después, entregada por un heraldo cuyos modales avergonzados sugerían que conocía la naturaleza de su encargo. Fui ordenado a aparecer ante un tribunal de 500 ciudadanos para responder a cargos de robo e impiedad. El juicio comenzaría en una semana, dándome poco tiempo para preparar una defensa contra acusaciones que eran tan absurdas como políticamente motivadas. El jurado sería seleccionado por sorteo de ciudadanos elegibles, ostensiblemente para asegurar imparcialidad, pero en la práctica, el proceso podría ser manipulado a través de cronometraje cuidadoso y circulación de rumores inflamatorios diseñados para predisponer a los jurados potenciales en mi contra antes de que siquiera escucharan la evidencia. Se enfocarán en 2 acusaciones principales, explicó. Primero, el robo de oro, que saben, puede ser refutado, pero que sirve para establecerte como fundamentalmente deshonesto. Segundo, las acusaciones de impiedad basadas en tu inclusión de retratos contemporáneos en las escenas sagradas del escudo de Atenea. Como sabes, Pericles insistió en que todos los elementos dorados fueran removibles precisamente para evitar tales acusaciones. El jurado ya habrá escuchado días de testimonio, pintándote como ladrón y blasfemo. La verdad, cuando finalmente emerja, puede parecer anticlimática comparada con las acusaciones dramáticas. La acusación de impiedad era más compleja y peligrosa. La ley griega antigua era deliberadamente vaga sobre ofensas religiosas, permitiendo a los fiscales amplia latitud para definir lo que constituía un insulto a los dioses. Mi decisión de incluir retratos reconocibles de Pericles y de mí mismo entre los guerreros en el escudo de Atenea había sido audaz, quizás incluso provocativa, pero no era sin precedente. Muchos artistas habían incluido figuras contemporáneas en sus obras religiosas. Sin embargo, en el clima actual, esta elección artística podría fácilmente ser retratada como autodeificación arrogante. Mis enemigos argumentarían que al colocar nuestras imágenes junto a figuras divinas habíamos cometido la máxima hybris, no reclamar igualdad con los dioses mismos. Era una acusación que podría conllevar la pena de muerte. Mientras se acercaba el día del juicio, me encontré pensando a menudo en Aspasia. Ella también enfrentaba acusaciones similares de impiedad, aunque su juicio estaba programado para más tarde. La mujer cuya inteligencia y belleza habían inspirado tanto el amor de Pericles como mi visión artística, era ahora marcada como una influencia extranjera peligrosa, una fuerza corruptora que había llevado a Atenas por mal camino de sus valores tradicionales. Me preguntaba si se arrepentía del camino que la había traído a este punto. ¿Habían valido la pena el amor y la estimulación intelectual que encontró con Pericles por el precio que ahora pagaba? ¿O ella, como yo, encontraba satisfacción en haber vivido plena y auténticamente, sin importar las consecuencias? La noche antes de que comenzara mi juicio, subí una vez más a la Acrópolis, moviéndome cuidadosamente a través de las sombras para evitar reconocimiento
El Partenón brillaba plateado a la luz de la luna, sus proporciones perfectas, tan impresionantes como el día que lo completamos. Mi Atenea Partenos estaba dentro, alta y magnífica, sus drapeados dorados capturando y reflejando la luz de las lámparas sagradas. Mirándola, no sentí arrepentimiento por las elecciones artísticas que me habían traído este momento. Era perfecta no solo como obra de arte, sino como encarnación de las más altas aspiraciones humanas. Cualquier juicio que hombres mortales pudieran rendir mañana, ella permanecería como testimonio eterno de lo que habíamos logrado en nuestro breve momento dorado. Cuando se acercaba el amanecer, me dirigí de vuelta a través de la ciudad dormida para prepararme para la prueba que me esperaba. En unas pocas horas estaría ante 500 de mis conciudadanos y aprendería si la Atenas de Pericles aún vivía o si ya había sido consumida por las fuerzas del miedo y la reacción. Las apuestas no podrían haber sido más altas. Si fuera condenado, no significaría simplemente el fin de la carrera de un artista, sino el repudio efectivo de todo lo que nuestro renacimiento cultural había representado. El juicio de Fidias sería nada menos que el juicio de la democracia ateniense misma, una prueba de si un pueblo libre podría permanecer fiel a sus ideales más altos cuando se enfrentara con los desafíos inevitables que prueban a todas las sociedades humanas. Cualquiera que fuera el resultado, estaba listo. El niño que había soñado con restaurar la Acrópolis se había convertido en el hombre que realmente lo hizo. Ahora ese mismo hombre descubriría si sus conciudadanos aún valoraban los sueños que los habían elevado por encima de lo común al reino de lo sublime. El tribunal de la Eliaea se extendía ante mí como un anfiteatro de juicio. 500 ciudadanos se sentaban en bancos de madera dispuestos en gran semicírculo, sus rostros una mezcla de curiosidad, sospecha y hostilidad predeterminada. El sol matutino se filtraba a través de la columnata abierta, proyectando largas sombras por el suelo, donde pronto estaría de pie para defender no solo mi propio honor, sino los mismos ideales que habían hecho grande Atenas. El fiscal, un político menor llamado Éucrates, que se había unido a mi caso para su avance personal, estaba en la plataforma del orador. Su voz se llevaba bien en el espacio acústico. Entrenada, como estaba en las artes de la oratoria que la democracia exigía, pero donde Pericles había usado la oratoria para inspirar y elevar, este hombre la manejaba como un arma, diseñada para derribar en lugar de construir. Ciudadanos de Atenas. Comenzó su voz goteando falsa rectitud. Estamos reunidos aquí para juzgar a un hombre que ha traicionado vuestra confianza, violado vuestras tradiciones sagradas y se ha enriquecido a vuestras expensas. El acusado está acusado no meramente de robo, sino del crimen mucho más grave de ibris, la arrogancia que lleva a los hombres a colocarse en pie de igualdad con los dioses inmortales. Observé los rostros en el jurado mientras él hablaba. Muchos asintieron, ya convencidos por las semanas de rumores y retórica inflamatoria que habían precedido este momento. Otros parecían genuinamente perplejos, como si no pudieran reconciliar las acusaciones con la evidencia de sus propios ojos, los edificios magníficos que había ayudado a crear, las estatuas que habían traído gloria a su ciudad. Éucrates continuó su declaración de apertura con gestos teatrales y apelaciones emocionales. Pintó el cuadro de un hombre ebrio de poder y éxito, que había usado su posición para robar oro del tesoro y cometer actos de blasfemia que ponían en peligro el alma misma de Atenas. Cada acusación fue cuidadosamente elaborada para explotar los miedos y resentimientos que habían crecido en la ciudad desde que comenzara la peste. Miren el escudo de Atenea Partenos, declaró señalando dramáticamente hacia la Acrópolis, ¿y qué ven? No solo guerreros defendiendo a nuestra diosa, sino los rostros de hombres mortales, el mismo acusado ante vosotros y su patrón político Pericles. ¿Por qué derecho reclaman igualdad con héroes y dioses?
¿Por qué arrogancia se insertan en la narrativa sagrada de la protección divina de nuestra ciudad? Un murmullo de desaprobación onduló por la multitud. Había anticipado este argumento, pero oírlo expresado con tal veneno aún dolía. La elección artística que una vez pareciera audaz y celebratoria, ahora sonaba, a través de la retórica de Eucrates, como el acto último de presunción. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Había ensayado mi defensa cuidadosamente, pero de pie ante estos 500 hombres, mis vecinos, conciudadanos, personas a quienes había servido fielmente durante décadas, sentí la magnitud de lo que estaba en juego. Ciudadanos de Atenas. Comencé, mi voz clara, a pesar del temblor de emoción que sentía. Vengo ante vosotros no como un criminal rogando por misericordia, sino como un artesano orgulloso de su trabajo y ansioso por defender tanto su integridad como los logros que hemos construido juntos. Hablé primero del oro, sabiendo que esta era la acusación más fácil de refutar. Mis acusadores afirman que he robado 40 talentos de oro de la estatua de nuestra amada Atenea. Probemos esta afirmación con la más simple de las pruebas. Gesticulé hacia los oficiales que habían traído balanzas y medidas al tribunal. Quiten las vestiduras doradas de la estatua y pésenlas en vuestra presencia. Encontraréis cada onza contabilizada, exactamente como registrado en los documentos públicos cuando el trabajo fue completado. Este fue el momento sobre el que había estado más confiado. La previsión de Pericles, al hacer el oro removible, me vindicaría completamente en esta acusación. Pero cuando los oficiales comenzaron sus preparativos para el pesaje público, vi la ligera sonrisa de Eucrates y me di cuenta de que la destrucción de su acusación primaria no era la derrota que temía, sino más bien el clímax dramático que había planeado. El pesaje tomó la mayor parte de la mañana. Cada pieza de drapería dorada fue cuidadosamente removida de la estatua, medida y colocada sobre las balanzas. La multitud observó en tenso silencio mientras la evidencia de mi supuesto crimen era examinada en detalle minucioso. Cuando el recuento final fue anunciado, coincidía exactamente con los registros oficiales. Cada talento, cada onza de oro estaba contabilizada, pero en lugar de la vindicación que había esperado, vi solo indiferencia en muchos rostros. Éucrates había preparado exitosamente para este momento, y la refutación de su acusación primaria parecía casi anticlimática. Peor, estaba listo con su respuesta. Ved cuán cuidadosamente el acusado se preparó para este día, declaró con admiración fingida. Cuán astutamente reemplazó el oro robado cuando se enteró de las acusaciones en su contra. Pero el oro puede ser reemplazado, el honor sagrado de nuestra ciudad, una vez violado, nunca puede ser completamente restaurado. Fue magistral en su cinismo. Había hecho que la prueba de mi inocencia pareciera como evidencia de mi culpa, convirtiendo mi vindicación en confirmación de mi astucia. Comencé a entender la verdadera sofisticación de la trampa que había sido tendida para mí. La tarde fue dedicada a las acusaciones de impiedad, y aquí el terreno era mucho menos sólido bajo mis pies. Éucrates llamó testigo tras testigo para testificar sobre la presencia obvia de retratos contemporáneos en las escenas religiosas del escudo de Atenea. Cada testigo habló con la certeza de la retrospectiva, afirmando que siempre habían estado perturbados por estas imágenes, pero habían sido demasiado respetuosos para hablar antes. El acusado se ha hecho a sí mismo y a su patrón en héroes del mito, tronó Éucrates. Ha colocado sus rostros entre los guerreros, defendiendo a nuestra diosa, reclamando para ellos un estatus reservado solo para los dioses. Esto no es arte, esto es blasfemia del más alto orden. Cuando finalmente se me permitió responder, elegí mis palabras cuidadosamente. Ciudadanos,
os pido que consideréis lo que el arte pretende lograr. ¿No es inspirarnos a la grandeza? ¿Mostrarnos no solo lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser? Cuando tallé esos rostros en el escudo de Atenea, busqué recordar a las generaciones futuras que la defensa de nuestra ciudad no es lograda solo por dioses, sino por hombres mortales que se elevan a estatura heroica a través de su devoción a ideales mayores que ellos mismos. Pero pude ver que mi explicación, por elocuente que fuera, estaba cayendo en oídos sordos. La multitud había sido preparada para ver ibris donde yo pretendía inspiración, blasfemia donde yo había pretendido honor. Los argumentos artísticos y filosóficos que podrían haber persuadido a una audiencia educada, como la que Pericles comandaba, tenían poco poder en esta atmósfera de miedo y resentimiento. Mientras el día avanzaba, comencé a entender que este juicio nunca fue verdaderamente sobre las acusaciones específicas contra mí. Era sobre la dirección de la propia Atenas. Si la ciudad continuaría en el camino de logro cultural e intelectual que Pericles y yo representábamos, o si se volvería hacia una visión más conservadora e introspectiva de lo que Atenas debería ser, los oradores finales del día condujeron este punto a casa con claridad brutal. Hablaron de la peste como castigo divino por la arrogancia de la ciudad, de la guerra con Esparta como resultado inevitable del exceso, del programa de construcción como extravagancia despilfarradora durante tiempos de dificultad. En su narración, cada logro de la era dorada se convirtió en un símbolo de exceso y hibris. Los dioses ya han rendido su juicio, declaró un ciudadano anciano que afirmaba hablar por la gente común. Han enviado peste y guerra para humillarnos, para recordarnos que los mortales que alcanzan demasiado alto inevitablemente caerán. Este juicio es meramente nuestra oportunidad de reconocer su sabiduría y regresar a las virtudes simples que hicieron fuerte a Atenas. Cuando cayó la noche y el tribunal se aplazó para el día, caminé lentamente por las calles que una vez habían celebrado mi trabajo, pero ahora parecían llenas de ojos sospechosos y acusaciones susurradas. La ciudad que había ayudado a transformar en un faro de logro humano se había convertido en un lugar donde tal logro era visto como orgullo peligroso. Esa noche, solo en la casa de Calícrates, me senté en el jardín y miré hacia la Acrópolis. El Partenón brillaba plateado a la luz de la luna, tan magnífico como siempre. Mi Atenea Partenos estaba dentro, rodeada por el oro que había sido despojado de ella más temprano ese día y sería reemplazado mañana. La belleza permanecía, sin cambios por las tormentas políticas girando a su alrededor. Pensé en Heródoto, en la distante Olimpia, trabajando en el Zeus que esperaba mi regreso. ¿Viviría para completar esa obra maestra? ¿O este juicio marcaría el fin de todo lo que había buscado lograr? Más importante, si Atenas podía volverse tan completamente contra los ideales que la habían elevado, ¿qué decía eso sobre la permanencia de cualquier logro humano? Sin embargo, incluso en mi desesperación, encontré un extraño consuelo en el pensamiento de que el arte mismo podría durar más que las pasiones políticas del momento. El Partenón permanecería mucho después de que Éucrates fuera olvidado. La Atenea Partenos inspiraría asombro en espectadores que no sabían nada de este juicio. Quizás esa fuera victoria suficiente, no la vindicación del artista, sino la supervivencia del arte. Mientras me preparaba para dormir, sabiendo que mañana traería la fase final de mi prueba, susurré una oración a la diosa que había servido tan fielmente. Atenea, que la sabiduría prevalezca sobre la pasión, la verdad sobre la conveniencia y la belleza sobre las fuerzas que nos arrastrarían de vuelta a la oscuridad. Si me escuchó, o si cualquier oración mortal podría alterar el curso de eventos ahora en movimiento, quedaba por verse. El segundo día de mi juicio amaneció gris y nublado,
como si los propios cielos reflejaran el humor sombrío que se había sentado sobre Atenas. Llegué al tribunal temprano, esperando encontrar al menos un rostro amigable entre los jurados. Pero solo vi las expresiones sombrías de hombres que ya habían decidido. Las ceremonias preliminares se sintieron como ritos funerarios para una democracia que se estaba consumiendo lentamente. Éucrates comenzó el día con lo que llamó su evidencia final, un desfile de testigos que afirmaban tener conocimiento de primera mano de mis crímenes. La mayoría eran figuras menores buscando favor con la fiscalía, pero entre ellos había un rostro que hizo que mi corazón se hundiera, Menón mismo, el estudiante fracasado, cuyas acusaciones habían iniciado toda esta prueba, había engordado y se había vuelto rechoncho en los años desde que lo había despedido de mi taller, su rostro llevando las marcas de la disipación y el resentimiento. Pero su voz era clara y confiada cuando tomó el estrado, bien ensayada en el testimonio que sellaría mi destino. Trabajé estrechamente con el acusado durante casi 2 años. Comenzó sus palabras cuidadosamente, medidas para máximo impacto. Observé sus métodos, sus actitudes, su desprecio por las prácticas religiosas tradicionales. A menudo hablaba de los dioses antiguos como supersticiones primitivas que necesitaban ser reemplazadas por un entendimiento más sofisticado. Esto era una fabricación completa, por supuesto. Nunca había hablado de los dioses con nada más que reverencia, entendiendo como entendía que mi arte estaba destinada a servirles. Pero las mentiras de Menón fueron entregadas con tal convicción que vi a varios jurados asintiendo en aparente reconocimiento de comportamientos que pensaron recordar. Se enorgullecía particularmente, continuó Menón, de colocarse a sí mismo y a Pericles entre las figuras divinas en el escudo de Atenea. Lo llamaba educar al pueblo para reconocer héroes reales entre los míticos. Cuando expresé preocupación sobre la propiedad de esta elección, se rió y dijo que las generaciones futuras adorarían a Pericles como un dios de todos modos, así que ¿por qué no comenzar el proceso temprano? El tribunal estalló en murmullos indignados. Quise saltar de pie y denunciar estas mentiras viciosas, pero mi consejero legal me contuvo con una mano firme en mi hombro. Responder emocionalmente a la actuación de Menón solo confirmaría la imagen de desafío arrogante que mis acusadores estaban tratando de crear. Pero el momento más devastador llegó cuando Éucrates llamó a su testigo final, un joven sacerdote del templo de Atenea que afirmaba haber estado presente durante la consagración de la estatua. Su testimonio fue breve, pero precisamente dirigido a inflamar las sensibilidades religiosas. Cuando los aceites sagrados fueron vertidos y las oraciones ofrecidas, declaró el sacerdote, noté que el acusado no estaba participando en los rituales con reverencia apropiada. En lugar de eso, se mantuvo apartado, observando nuestras ceremonias con lo que solo puedo describir como diversión. Cuando la sumo sacerdotisa pidió a Atenea bendecir su nueva imagen, lo vi sonreír y susurrar algo a Pericles. Más tarde me enteré de que había dicho, ella debería estar agradeciéndonos por hacerla hermosa. Tan perfectamente elaborada para confirmar toda sospecha sobre mi supuesta ibris, que no pude contenerme. Me levanté, a pesar de la contención de mi consejero, y hablé directamente al tribunal. Este es testimonio falso, de principio a fin. Declaré, mi voz llevándose claramente a través del tribunal súbitamente silencioso. Nunca he hablado de ningún dios con falta de respeto. Nunca he tratado ceremonias sagradas con diversión. Nunca he reclamado crédito que pertenece solo a la inspiración divina. Estos testigos mienten para servir sus propios propósitos y los de mis enemigos políticos. Pero, incluso mientras hablaba, pude ver que mi negación apasionada
estaba siendo interpretada como la reacción defensiva de un hombre culpable atrapado en sus crímenes. La red cuidadosa de mentiras y medias verdades había sido tejida con demasiada habilidad para que la verdad simple la cortara. Éucrates se levantó para su argumento de clausura, con el aire satisfecho de un cazador acercándose a su presa atrapada. Su discurso final fue una obra maestra de demagogia, combinando indignación religiosa, resentimiento político y ataque personal en una acusación devastadora no solo de mí, sino de todo lo que la era dorada había representado. Ciudadanos de Atenas, tronó, habéis oído la evidencia, habéis visto la prueba de los crímenes de este hombre contra nuestra ciudad y nuestros dioses. Pero este juicio es sobre más que un artista arrogante que olvidó su lugar. Es sobre la dirección de nuestra amada Atenas misma. Por demasiado tiempo se nos ha dicho que más grande es mejor, que más nuevo es superior, que los valores tradicionales deben dar paso a innovaciones extranjeras. Hemos sido persuadidos a gastar nuestro tesoro en monumentos al orgullo humano en lugar de las necesidades prácticas de nuestro pueblo. Hemos sido alentados a elevar hombres a estatus divino mientras descuidamos la adoración de nuestros verdaderos protectores. La peste que devastó nuestra ciudad no fue accidente, fue castigo divino por nuestra ibris. La guerra que drena nuestros recursos y reclama a nuestros jóvenes es la consecuencia natural de la arrogancia que hace enemigos de aliados naturales. El sufrimiento que ven en sus calles hoy es el precio que pagamos por olvidar que somos mortales, no dioses. Gesticuló dramáticamente hacia mí. Este hombre representa todo lo que ha salido mal con Atenas. Su misma existencia se burla de las virtudes simples que hicieron grande a nuestra ciudad. Al condenarlo, enviáis un mensaje de que Atenas recuerda su lugar apropiado en el orden cósmico. Al mostrarle misericordia, invitáis más ira divina sobre vosotros mismos y vuestros hijos. El efecto fue eléctrico. Pude ver la transformación en los rostros de los jurados, mientras el miedo y la ansiedad religiosa abrumaron cualquier apreciación que pudieran haber tenido por el logro artístico. Éucrates había transformado exitosamente un juicio por robo e impiedad en un referéndum sobre el alma de la propia Atenas. Cuando llegó mi turno para una declaración final, sabía que la elocuencia sola no me salvaría. La multitud había sido hábilmente preparada para ver en mí todo lo que temían sobre la dirección que su ciudad había tomado. Sin embargo, no podía permanecer silencioso ante tal distorsión sistemática de todo lo que había tratado de lograr. Ciudadanos de Atenas, comencé, mi voz firme, a pesar de la desesperanza que sentía, estoy ante vosotros como un hombre que ha devotado toda su vida al servicio de esta ciudad y sus dioses. Cada golpe de cincel, cada elección de diseño, cada momento de labor ha sido ofrecido en el espíritu de adoración y devoción cívica. Los edificios que coronan nuestra Acrópolis permanecerán durante siglos como testimonio de lo que los atenienses pueden lograr cuando se atreven a alcanzar la excelencia. Las estatuas que adornan nuestros templos inspirarán asombro y reverencia en generaciones aún no nacidas. Estos logros no me pertenecen solo a mí, sino a todos nosotros. Son la expresión colectiva de un pueblo libre que se negó a aceptar que las limitaciones humanas deben definir las aspiraciones humanas. Si me condenáis hoy, condenáis no solo a un artista, sino al espíritu mismo que elevó a Atenas por encima de sus vecinos y la hizo un faro para toda la humanidad. Si elegís el miedo sobre el coraje, la sospecha sobre la celebración, la mezquindad sobre la grandeza, entonces la peste y la guerra, que mis acusadores citan como castigo divino, parecerán menores comparadas con la muerte espiritual que os habréis impuesto a vosotros mismos. Hice una pausa mirando sobre el mar de rostros que decidiría mi destino. Estoy preparado para aceptar cualquier juicio que rindáis, pero rezo para que en tiempos más calmados recordéis que Atenas fue hecha grande
no por aquellos que aconsejaron cautela y conformidad, sino por aquellos que se atrevieron a soñar con tocar lo divino a través de la excelencia humana. La votación comenzó inmediatamente después de mi declaración. Cada jurado recibió 2 fichas de bronce, una marcada para condenación, una para absolución, y se le pidió que colocara una en la urna designada para su elección. El proceso tomó casi 1 hora, durante la cual permanecí en el centro del tribunal, rodeado por el murmullo de 500 hombres, decidiendo si el trabajo de mi vida representaba inspiración o blasfemia. Cuando el recuento fue anunciado, no sentí sorpresa, solo una profunda tristeza por lo que Atenas se había convertido. 320 votos por condenación, 180 por absolución. El margen fue suficientemente decisivo para no dejar espacio para apelaciones o segundos pensamientos. Éucrates había ganado su victoria, pero mientras miraba su rostro triunfante, me pregunté si realmente entendía lo que había destruido. Al condenarme, Atenas había dado la espalda a los ideales que la habían hecho grande. La era dorada había terminado verdaderamente, muerta no por enemigos extranjeros o desastres naturales, sino por el miedo y la mezquindad de sus propios ciudadanos. La fase de castigo vendría mañana, donde el tribunal decidiría entre el castigo que Éucrates demandaba, muerte y cualquier alternativa que yo pudiera proponer, pero mientras era llevado del tribunal a través de multitudes de espectadores burlones, sabía que el juicio real ya había sido rendido. Atenas había elegido convertirse en algo más pequeño y más mezquino de lo que había sido, y ningún destino individual podría cambiar esa transformación fundamental. Esa noche, mientras me senté en mi prisión temporal, esperando la fase final de mi juicio, pensé, no en mí, sino en Heródoto, trabajando solo en Olimpia, en nuestro Zeus inacabado. ¿Tendría la fuerza para completar el trabajo sin mí? ¿Alguien recordaría en los años por venir que Atenas una vez se había atrevido a crear belleza que aspiraba a lo divino? Quizás eso sería suficiente, no la vindicación del artista, sino la supervivencia del arte. El Partenón duraría más que Éucrates y todos de su tipo. Mi Atenea Partenos permanecería como testimonio eterno de lo que habíamos logrado en nuestro breve momento de grandeza. Y en algún lugar en el futuro, cuando Atenas hubiera pagado el precio completo por su retirada de la excelencia, quizás nuevos artistas encontrarían inspiración en lo que nos habíamos atrevido a intentar. Con ese pensamiento encontré una medida de paz incluso en la derrota. Los dioses podrían juzgar a los mortales duramente, pero recordaban la belleza mucho después de haber olvidado los nombres de aquellos que la crearon o destruyeron. Al final, ese recuerdo podría resultar más duradero que cualquier victoria terrenal. La fase final de mi juicio llegó rápidamente, casi como si la ciudad estuviera ansiosa por terminar con todo el asunto. La fase de penalización fue una mera formalidad. Éucrates exigió la muerte, como había esperado, mientras yo propuse el exilio y la pérdida de mi ciudadanía. Los jueces, habiendo ya me declarado culpable de impiedad, no mostraron inclinación hacia la misericordia. La votación fue más cerrada esta vez, 260 por la muerte, 240 por el exilio, pero suficientemente cerrada para conmutar mi sentencia. Viviría, pero como un hombre sin país, despojado de todo lo que una vez definió mi identidad como artista ateniense. De alguna manera, esto se sentía como un destino más cruel que la muerte misma. Cuando fui llevado de vuelta a mi prisión temporal para esperar las ceremonias formales de destierro, me encontré pensando no en mi propio destino, sino en el mensaje que este juicio enviaría por todo el mundo griego. Atenas, el faro del logro artístico y la libertad intelectual, había repudiado públicamente esas mismas cualidades. El daño a nuestra reputación colectiva duraría más que cualquier castigo individual. Calícrates me visitó esa noche final, su rostro marcado por el dolor y el agotamiento. El juicio también había cobrado su precio en él
como uno de los arquitectos del Partenón. Él también era ahora visto con sospecha por aquellos que veían nuestro programa de construcción como evidencia de ibris y exceso. «Te he traído algo», dijo silenciosamente, produciendo un pequeño pergamino de debajo de su imation. Palabra de Olimpia. Mis manos temblaron al desenrollar el mensaje de Heródoto. Su escritura, usualmente tan limpia y cuidadosa, mostraba signos de prisa y emoción. «Maestro, he oído las terribles noticias de Atenas. El trabajo continúa aquí. He completado las decoraciones del trono como instruiste, y los artesanos locales no hablan de otra cosa que tu regreso. El Comité Olímpico ha enviado palabra de que no serán influenciados por la política ateniense en asuntos de arte sagrado. Tu lugar aquí permanece seguro, si eliges venir. Pero, maestro, debo decirte honestamente, la estatua se siente incompleta sin tu mano guía. El rostro de Zeus requiere el toque que solo tú puedes proporcionar. He hecho lo mejor que pude con el cuerpo y la drapería, siguiendo tus diseños exactamente, pero el alma de la obra espera tu regreso. Ven pronto, si puedes. Tu fiel estudiante e hijo en el arte, Heródoto. Leyendo estas palabras, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho por primera vez desde que comenzó el juicio. Todavía había trabajo por hacer, todavía había belleza por crear. Atenas podría haberme rechazado, pero Zeus aún esperaba mi regreso en la distante Olimpia. Hay más, dijo Calícrates, su voz bajando a apenas más que un susurro. Ciertos amigos han hecho arreglos. No necesitas esperar el destierro formal. Un barco parte hacia Corinto a medianoche, y desde allí puedes hacer tu camino a Olimpia. Sería más seguro que permanecer aquí hasta que las ceremonias se completen. La multitud que había celebrado mi condena podría no estar satisfecha con el mero exilio. Había aquellos que verían mi existencia continuada, incluso en el destierro, como una afrenta a los dioses que supuestamente habían demandado mi castigo. Atenas se había convertido en un lugar peligroso para cualquier asociado con el antiguo régimen. «¿Qué hay de Pericles?», pregunté. «Y de Aspasia». El rostro de Calícrates se volvió aún más sombrío. «Pericles lucha por su vida política. Sus enemigos circulan como lobos, usando tu condena como prueba de que los dioses se han vuelto contra todo su programa. En cuanto a Aspasia, su juicio comienza el próximo mes. El resultado». Se encogió de hombros desalentadoramente. «¿Quién puede decir? La ciudad parece determinada a purgarse de todo lo que una vez la hizo grande. Cuando se acercó la medianoche, recogí mis pocas posesiones y me preparé para dejar Atenas para siempre. Calícrates me condujo por calles oscuras hasta un pequeño puerto donde esperaba un barco mercante, su capitán ya nervioso por la naturaleza de su pasajero. El oro había cambiado de manos para asegurar su silencio, pero pude ver en sus ojos el miedo de que la asociación conmigo pudiera traer retribución divina sobre su barco. Antes de embarcar, eché un último vistazo hacia la Acrópolis. El Partenón se alzaba contra el cielo lleno de estrellas como un sueño hecho manifiesto en piedra, sus proporciones perfectas sin cambios por las tormentas políticas que rugían a su alrededor. Mi Atenea Parcenos estaba dentro, dorada y magnífica, testimonio eterno de lo que habíamos logrado en nuestro breve momento de gloria. «Adiós, Atenas», susurré, «que algún día recuerdes lo que has desechado». El barco se movió silenciosamente a través de las aguas oscuras del Golfo Sarónico, llevándome lejos de la ciudad que había servido tan fielmente y hacia un futuro incierto. Cuando las luces del Pireo se desvanecieron detrás de nosotros, traté de enfocar mis pensamientos en el trabajo que me esperaba en Olimpia, en lugar de detenerme en todo lo que estaba dejando atrás. El viaje a Corinto pasó sin incidentes, aunque noté las miradas furtivas de la tripulación y las conversaciones susurradas. La palabra de mi condena se había extendido rápidamente. Incluso estos simples mercaderes sabían que llevaban a un hombre marcado por los dioses, o así creían. Pasé la mayor parte del viaje en contemplación, planificando los detalles finales de la estatua de Zeus y tratando de dejar atrás la amargura de los eventos recientes.
Desde Corinto, el viaje terrestre a Olimpia tomó varios días. Viajé en compañía de mercaderes y peregrinos, manteniendo mi identidad oculta bajo una capa de viaje simple. Era extraño pasar desapercibido por pueblos donde mi nombre una vez había sido celebrado, escuchar discusiones casuales sobre política ateniense, sin que nadie supiera que compartían el camino con una de las figuras clave en esos mismos eventos.